¿Qué tal, hermanos? Es un gusto, un placer poder llegar a todos ustedes en esta hora y tener la oportunidad de compartir el quinto tema en esta semana de mayordomía aquí en nuestra Asociación de Sonora. Damos gracias a Dios por esta semana. Agradezco la ayuda, la participación de cada uno de los compañeros que nos han estado ayudando para hacer llegar esta temática a todos ustedes. Agradezco a Dios también por cada iglesia y cada congregación que hizo planes para poder celebrar, para poder tener esta semana de mayordomía en cada iglesia, en cada congregación de nuestra Asociación de Sonora. Mil gracias por todo ello, mis hermanos, y deseamos que Dios les bendiga. Y en esta hora nos disponemos pues para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Quiero iniciar en esta hora, hermanos, quiero pedirles que inclinemos el rostro para hacer uso del estudio de la palabra de Dios. Bendito Padre, dirígenos en el estudio de tu palabra en esta hora. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, niño, adulto, Dios, que está participando de ello. Señor, llénanos de tu paz y ayúdanos a entender el plan que tienes para todos nosotros. Lo rogamos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, durante esta semana el Señor, sin lugar a dudas, ha bendecido a cada uno de ustedes y creemos que en lo que resta de la semana el Señor también, hermanos, tiene muchas cosas que ofrecernos, muchas cosas que darnos a cada uno de nosotros. Hemos venido presentando durante esta semana, pues una semana que hemos llamado, sí, Semana de Mayordomía, pero donde hemos estado compartiendo una temática de un mayordomo fiel. Ese es el título que lleva nuestra semana de mayordomía, mis hermanos. Así que en esta hora yo quiero compartir con ustedes, o me ha tocado compartir con ustedes, el despertar de la codicia, ¿sí? El despertar de la codicia. Este es el tema número 5, ¿sí? Y la lectura bíblica la comparto, la leo con cada uno de ustedes para beneficio de todos ustedes, aunque lo tienen allí en su pantalla. Sin embargo, de manera personal a mí me gusta leer, a mí me gusta utilizar la palabra de Dios. Dice Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Eso dice el apóstol Pablo en uno de sus discursos. Dice, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie, dice él, he codiciado en algún momento. Así que si ustedes se fijaron, el tema que queremos presentar en esta hora es el despertar de la codicia. Y entonces, sencillamente, el centro, el texto clave durante la presentación de esta hora, mis hermanos, es Hechos 20:33. Pablo dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Permítanme compartir, hermanos, algo en relación a esto. Con esto quiero introducir mi tema en esta hora. Hace unos años atrás, hermanos, y cuando digo unos años atrás, estoy pensando en 25, quizás más de 25 años atrás, estando trabajando en la Misión del Norte, allí en Chihuahua. Un día recibí la visita, ya habíamos platicado un poco, pero llegó el presidente de la Unión Mexicana del Norte, el secretario de la Unión Mexicana del Norte, en ese tiempo el pastor Donato Ramírez, presidente, y el pastor Armando Miranda, secretario de la Unión Mexicana. ¿Cuál era la misión? Me habían pedido que los acompañara de ahí de Chihuahua a un lugar que se llama Urique, ubicado en la Sierra Tarahumara. Que los acompañara porque un servidor era uno de los pocos que conocía el camino, que conocía el trayecto, pues las diferentes situaciones que se presentaban y la manera para poder llegar a este lugar Urique, porque ahí estaba trabajando un pastor ya jubilado
pero que a él le apasionaba el trabajo misionero con los tarahumaras, el pastor Pedro Rascón. Emprendimos el viaje esa mañana en el Chepe, uno de los pocos trenes que todavía existe, un tren turístico, el tren de pasajeros. Viajamos de allí, de Chihuahua, esa mañana, rumbo a un lugar, a una estación del ferrocarril en plena Sierra Tarahumara que se llama Bauichivo. Así que viajamos. En el trayecto, hermanos, surgió una experiencia interesante porque una pareja que venía, estábamos nosotros ubicados en un vagón, el vagón cerrado, ventanas, puertas cerrados, y había una pareja, no eran mexicanos, por cierto, una pareja que empezaron a fumar los dos, él y ella. Ustedes saben cómo el humo del tabaco invade el lugar. Y hay algunas personas que les molesta, les fastidia el olor del tabaco. A algunos incluso les hace daño. Así que uno de mis compañeros, recuerdo específicamente, exactamente el pastor Miranda, secretario en ese momento de la Unión, se empezó a molestar, voy a usar esa palabra, se empezó a molestar con el olor del tabaco. Afortunadamente un servidor había comprado el periódico ahí en Chihuahua para irlo leyendo en el trayecto. Y aparecía esa mañana en el periódico, aparecía un desplegado con letras grandes que decía que era prohibido fumar en lugares cerrados, así, letrero grande, la plana es, prohibido fumar en lugares cerrados. Era un decreto en ese momento. Así que el pastor en algún momento se sintió animado y se dirige a la pareja y le dice, muchachos, es prohibido fumar en este vagón. Los muchachos ¿qué dirías? Se rieron, se mofaron un poquito y entonces dicen ellos, prohibido fumar. ¿Pero por qué? Dicen ellos. Y con una sonrisa así en sus labios dicen, pero prohibido fumar, pero si estamos en México, dicen ellos. El pastor tomó el periódico y se los mostró y le dice, miren, aquí dice, por decreto del gobierno, prohibido fumar en lugares cerrados. Los muchachos guardaron su cigarrillo, afortunadamente, todo en santa paz, y viajamos tranquilamente. ¿Por qué hago referencia a esta experiencia, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el ser humano le gusta disfrutar y vivir y sentirse satisfecho y feliz él sin importar aquellos que están a su alrededor. Por eso, en esta hora, hermanos, el despertar de la codicia. ¿Por qué el despertar de la codicia? ¿Qué es lo que pretendemos, hermanos queridos? ¿Qué es lo que pretendemos compartir con ustedes en esta hora a la luz de la palabra de nuestro Dios? Si Pablo dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, dice él. Entonces yo quiero entrar en esta hora, al estudiar con ustedes, hermanos, esto, ¿qué creemos? La codicia está asociada con el egoísmo y si lo está, ¿cómo se relacionan, hermanos? ¿Saben ustedes, hermanos? Dice acá, ¿cómo se relacionan? Muy simple. Hay un tipo de codicia que quiere para sí lo que el otro tiene, por lo cual el pecado de la codicia. ¿Qué es la codicia? Pues sencillamente, mis hermanos, es desear lo que otro tiene y que yo no tengo en este momento. Por eso hay grandes lecciones para cada uno de nosotros. Pero escuchen esto, hermanos, escuchen esto. O comparto esto con ustedes, queridos. Comparto esto con ustedes. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué da la gente? Por ejemplo, ¿por qué da la gente? Y si usted le pregunta a la gente que da, y estoy hablando en este momento de el dar,
yo lo llamo sin los lentes de la fe, sin los lentes del cristianismo, sin los lentes de la Biblia. No, una persona que no conoce a Dios, ¿por qué da? Porque hay mucha gente que da, hay mucha gente que es dadivosa, sin formar parte de una iglesia. Son dadivosos. Hay muchos grandes filántropos en el mundo, aún aquí mismo en nuestro país. ¿Sí? Eso es así, hermanos. Sin embargo, ¿por qué da la gente? Y yo te pregunto a ti en esta hora, de manera así rápida, no quiero usar mucho tiempo en esto, ¿por qué da la gente? Y es interesante encontrar la respuesta de muchos de ellos. Miren, les muestro algunas respuestas de ellos. Bueno, doy para sentirme bien. Otros dicen, bueno, doy porque veo dar a otros. Otro, doy porque sencillamente veo necesidades y quiero resolverlas. Otro dice, bueno, es que yo doy para recibir algo a cambio. Otro dice, bueno, por sentimiento de gratitud. Otro puede decir, yo doy para obtener reconocimiento. Todas estas, hermanos, son muy buenas razones para dar. Sin embargo, yo te tengo una mala noticia en esta hora. Todas esas pueden ser muy buenas razones, hermanos, pero hay una fuerza mucho más poderosa, dominante en nuestro mundo, que es el egoísmo. Esa es la mala noticia, que el egoísmo es mucho más superior que todas estas razones. Es la fuerza dominante en nuestro mundo. Un pensamiento de Consejos sobre Mayordomía Cristiana dice así: el egoísmo es el impulso humano más poderoso y más generalizado. El egoísmo, dice, el impulso humano más poderoso y más generalizado. Y es lo más común en nosotros los seres humanos por una sencilla razón, queridos amigos y hermanos. Todos nosotros lo hemos experimentado. Sabemos por propia experiencia lo que significa ser egoísta. Lo sabemos, sencillamente lo sabemos por propia experiencia, mis hermanos. ¿Sí? El ver la manera como Dios puede guiar, conducir la vida nuestra, pero también el riesgo que corremos cuando nos dejamos seducir, cuando nos dejamos dominar por la codicia, cuya fuente es el egoísmo, mis hermanos. Así que codicia es, hermanos, desear lo que otro tiene. Ahora, hay otro tipo, creemos, hermanos, que hay otro tipo de codicia, específicamente una codicia orientada hacia el dinero. Así, una codicia orientada hacia el dinero. Yo lo llamo a esto de manera específica. La codicia se manifiesta de una manera específica cuando nosotros sencillamente codiciamos el dinero. Es el impulso que despierta, algunos lo llaman el impulso visceral, el deseo vehemente de poseer dinero, mis hermanos. Un deseo enfermizo, como lo es el mismo egoísmo, cuando lo vemos y lo tratamos nosotros como una enfermedad. Ahora, ¿es importante el dinero? Claro que sí, hermanos. No pretendo en esta hora, queridos hermanos, hablar en contra del dinero. Mencionar que no tiene utilidad, esa sería una grande mentira, mis hermanos, en el mundo en el cual vivimos. Por eso el apóstol nos dice, mis hermanos, cuando él habla en esta dirección, dice, si él nos amonesta para no ser, ¿sí? Para no ser egoístas, entonces sencillamente lo que el apóstol nos está diciendo a todos nosotros, pues sencillamente llegar a ser felices con lo que tenemos.
Me encanta el ejemplo, el testimonio del apóstol Pablo, cuando él llega a decir, Señor, te doy gracias porque me diste tiempos, me diste la oportunidad. Hubo momentos en los cuales me diste en abundancia, viví en abundancia y te doy gracias por ello. Pero por otro lado, Dios también dice, llega a decir el apóstol Pablo, Señor, también te doy gracias por las experiencias que me diste, que me has dado de vivir en medio de la escasez. Pero en medio de todo, he llegado a aprender, Señor, que tanto en la abundancia como en la escasez, te doy gracias porque me has enseñado a vivir, Señor, y soy feliz con ello. Ser felices, hermanos, con lo que nosotros tenemos, ¿sí? Ser felices con lo que Dios nos ha concedido, pedirle sabiduría para poder administrar lo que el Señor ha colocado, hermanos queridos, a nuestro alcance. Así que cuando nosotros decimos ser felices con lo que tienes, pues sencillamente, mis hermanos, el tipo de egoísmo presente en el ser humano es a través, hermanos, de la codicia, ¿sí? Cuando aquello que tiene aquella persona, yo no lo tengo, entonces yo quiero poseerlo. Se genera el deseo de apoderarse de lo que otro tiene. Y a eso lo llamamos, hermanos, nosotros codicia. Miren por qué razón, hermanos, el Señor en su palabra, ustedes conocen como adventistas del séptimo día, hermanos, conocemos la ley de Dios. En Éxodo 20:17, el Señor dirige una amonestación a todos nosotros, un mandamiento donde Dios dice, no codiciarás, no codicies. Hey, Dios coloca un alto delante de nosotros, una advertencia, un semáforo rojo delante de nosotros para decirnos, no codicies, dice Dios. Por eso el apóstol, él se presenta como un ejemplo cuando él dice, señores, es que yo no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido. Y nosotros podemos agregar la lista, ni casa, ni vestido, ni zapatos, ni viajes, nada, dice él, yo nada he deseado, dice el apóstol, hermanos queridos. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar algo sumamente interesante cuando nosotros lo vemos en esta dirección. Miren lo que tenemos acá. El que codicia no es feliz con lo que tiene y cree que apoderándose de lo del otro puede serlo. Pero el mandamiento de Dios, hermanos, es enfático. Del prójimo dice, no codicies nada que le pertenezca. Y hermanos, nada es nada, así de sencillo. Eso lo dice aquí el Señor, mis hermanos. Por eso, hermanos, a veces pensamos o podemos nosotros pensar, ¿qué es la codicia? ¿Qué es codiciar? Hay dos definiciones que yo tengo acá que comparto con ustedes. Número uno dice, la codicia es ansiar o desear vehementemente una cosa. Así, desear de manera vehemente, de manera arraigada, tengo que conseguir aquello. Eso es codicia. Una definición más. Fíjense, el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riquezas. ¿Sí? Lo repito. El deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riquezas. Por eso Dios nos da el mandamiento, no codicies, dice el Señor. Entonces, Pablo, años después, nos lo presenta de manera positiva cuando él dice, sé feliz, ¿verdad? Sé feliz, dice el apóstol, con lo que tú tienes. Sé feliz, dice el apóstol, dice Dios para cada uno de nosotros. Aprende a ser feliz con lo que tú tienes. Apréndelo. Experiméntalo, dice el Señor.
No codiciar lo presenta de manera negativa, pero el apóstol Pablo, él lo presenta de manera positiva y dice, tú tienes que ser feliz con lo que tú tienes. Es decir, si tienes un auto, un caballo, una casa, sé feliz con lo que tú tienes, con eso que tú tienes, apréndelo. Dios te ha dado esa capacidad, tú tienes esa capacidad con la ayuda de Dios. No codicies la del otro, porque entonces no vas a gozar lo tuyo. Vivirás siempre codiciando. Cuando yo era estudiante, hermanos, cuando yo era estudiante en Montemorelos, yo tenía una bicicleta, porque no era interno ahí en la universidad, yo era externo. Y pues por los 4 o 5 años en la licenciatura, o más años porque estuve allí desde antes de la licenciatura, yo tenía una bicicleta y en esa me movía para arriba y para abajo, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Todo el mundo sabía que esa era mi bicicleta. Y donde veían la bicicleta estacionada, decían, aquí está, ahora puedo decir el pastor Flores, pero en ese momento no, aquí está Flores, decían, o aquí está el compañero. Donde quiera. Y algunos compañeros llegaron a considerar esa bicicleta, le llamaban la bicicleta del pueblo, porque todo mundo la tomaba. La ocupaban, la tomaban. Eso sí, venían y la dejaban siempre en el lugar donde yo la había dejado. Porque daba un servicio para otros. No solamente era mía la bicicleta, pero no había problema en que otros la pudieran utilizar, mis hermanos. Por eso dice el Señor, hermanos, sé feliz con lo que tú tienes. Yo tenía una bicicleta, hermanos. Era sumamente feliz porque tenía en qué trasladarme, tenía en qué moverme. Yo doy gracias a Dios porque mi padre de alguna manera me ayudó para poder adquirir ese vehículo. A fin de cuentas es un vehículo para poder trasladarte a cualquier lado a donde tú quieras ir. Sé feliz, dice el apóstol, con lo que tú tienes. Por eso, hermanos, por eso hay un filósofo que él llega a decir lo siguiente, permítanme encontrarlo, hermanos. Él dice lo siguiente, cuando nosotros vemos aquí, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, esto es sumamente interesante, hermanos. Miren lo que él dice, Epicuro. El filósofo griego escribió lo siguiente: ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. A mí me llama mucho la atención, hermanos. Hoy en día, la gente que no le alcanza para satisfacer sus necesidades con lo que gana. Hoy el empleado, hoy la gente, hermanos, vive soñando, deseando, para poder resolver sus problemas financieros, dice, tengo que encontrar otro, ya no un trabajo algunos, sino otro trabajo para resolver mis problemas. No es esa la solución, hermanos. Yo te invitaría y te diría, ¿por qué no haces un estudio y reduces tus gastos, tus salidas? Redúcelas. Eso sí tú lo puedes hacer. No pienses en aumentar tus bienes. ¿Por qué no piensas mejor en disminuir tus gastos? De tal manera que puedas vivir más tranquilamente. Este hombre dice, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia, dice él. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos esto con ese lente que yo mencioné al principio, mis hermanos, el Señor dice que, o esta es la experiencia, hermanos, la experiencia dice, la vida enseña
los grandes expositores de esta temática, a veces de finanzas, a veces de economía, a veces de administración. Dicen ellos, hermanos, que regularmente, hermanos, los que ya tienen mucho, escuchen bien lo que voy a decir, los que ya tienen mucho, siempre van a querer tener mucho más. El que ya tiene un carro, va a querer tener otro carro. El que ya tiene una bicicleta, va a querer tener otra bicicleta. O una motocicleta. O el que ya tiene una motocicleta, ahora va a querer tener un carro. Siempre, hermanos, hay esa ansiedad. Siempre el que tiene, siempre querrá tener mucho más. ¿Qué hacer ante esto entonces, hermanos? ¿Cómo vencer la codicia? Y yo hago mención de 3 puntos aquí, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros vencer la codicia? Número 1, orando, hermanos. Orando a nuestro Dios, pidiéndole que nos ayude para no codiciar. Porque Él es el único que puede ayudarnos a resolver este tipo de problema, este rasgo de vida, de carácter en la vida nuestra, mis hermanos. Número 2, esforzarnos en superarla. Esforzarnos. Estar al pendiente de esto. Señor, estoy codiciando. No, la palabra de Dios me dice que no debo de codiciar. Y número 3, hermanos, ser feliz con lo que tú tienes. Así, ser feliz con lo que tú tienes, con lo que el Señor te ha provisto, con lo que el Señor a ti te ha dado, lo que el Señor ha concedido, así, lo que el Dios ha concedido, hermanos, a cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahora, es verdad que el dinero tiene sus implicaciones, ¿sí? Tiene sus implicaciones. Es útil, es necesario. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Yo podría mencionar algunas experiencias en relación. ¿No será que a veces le hemos dado demasiada importancia, demasiado valor al dinero? Yo sé que el dinero es útil, es más, es necesario, hermanos. Es útil, es necesario. Las funciones del dinero debieran de ser, mis hermanos, o sirve el dinero, la utilidad del dinero sirve para darle valor a las cosas. Así, darle valor a las cosas. Tú vas a la tienda y todo lo que tú ves ahí tiene un valor. Para eso sirve el dinero, para darle un valor a ese artículo. Número 2, ¿sí? Sirve para obtener bienes y servicios. O sea, es un medio para comprar yo un bien, un servicio. Yo quiero que haya electricidad en mi casa, muy bien, debo de pagar por ello. Yo quiero tener agua en mi casa, la facilidad de abrirle una llave, girar la llave y que salga agua, muy bien, eso me va a costar. Para eso sirve el dinero. Y número 3, hermanos, es sencillamente para ahorrar o invertir. Tristemente, hermanos, o regularmente, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, el dinero lo ubican en el segundo punto, ¿sí? Es un medio para comprar y a veces todo se nos va en ese segundo punto y nos olvidamos del tercero, como es el de ahorrar y el de invertir. El que lleguemos, hermanos, nosotros sencillamente a darle gracias a Dios por lo mucho, sí, por lo mucho, o por quizás lo necesario que Dios nos dé para poder vivir, mis hermanos. Por eso Dios nos advierte y nos previene contra, no contra, sino nos previene del juicio que Dios menciona ahí en 2 Corintios 5:15, donde dice, todos nosotros, ustedes y yo, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso, hermanos, es necesario que todos nosotros nos apropiemos. Necesitamos de las vestiduras de la justicia de Cristo.
ser justos a la vista de Dios, porque solo la justicia de Cristo podrá librarnos a nosotros, hermanos queridos, de la muerte. Así lo enseña la palabra de nuestro Dios, hermanos. Por eso cuando nosotros vamos, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, vamos a encontrar, hermanos, nosotros, todos nosotros, que ese día, cuando tú y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ninguno de nosotros, mis hermanos, así dice, el dinero es necesario, pero no puede ser dueño de nuestros esfuerzos, ¿sí? No puede ser dueño de nuestros esfuerzos. Por eso, dediquemos nuestro mejor esfuerzo a enriquecernos con la justicia de Cristo. Señor, permite que tu justicia, Señor, permite que tu rectitud me ayude a vencer la codicia. Y ayúdame, oh Dios, ahora, en la vida que tú me concedes, de todos los bienes que tú me has rodeado, ayúdame, Señor, a ser feliz con lo que tú me has concedido. Ayúdame a disfrutar lo que ahora tengo, que he obtenido con la fuerza que tú me has dado. Y, Señor, que yo pueda dedicar mi vida y a enriquecerla con la justicia de Cristo Jesús. Que podamos, hermanos, nosotros buscar la justicia de Dios, la justicia divina, vencer la codicia y ser fieles hijos a la vista de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga en esta hora y el Señor bendiga tu iglesia, bendiga tu familia y bendiga la vida particular de todos nosotros. Oremos. Padre bendito, solamente tú puedes curarnos de esta enfermedad. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos y ayúdanos, querido Padre, a disfrutar y a ser felices con todo lo que tú nos has dado. Lo rogamos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Que Dios les bendiga y que sigamos disfrutando los temas de esta semana. Un abrazo para todos.